Buenas noches, amables televidentes. El Defensor del Pueblo y el Pueblo les tributa un caluroso saludo. Nuestras autoridades y toda la empleomanía del Defensor del Pueblo continuamos celebrando el 8º aniversario de nuestra institución, de la designación de sus primeras autoridades y del arduo trabajo desarrollado en la defensa de los derechos humanos fundamentales y medioambientales de la población dominicana. Esta noche analizamos el derecho humano a la seguridad social, características, complejidades y cómo el sistema dominicano de seguridad social protege a las personas afiliadas. Conversamos con el señor Rafael Francisco Abreu Polanco, conocido por todos nosotros cariñosamente como Pepe Abreu, un defensor de los derechos de los trabajadores y del Código de Trabajo, presidente de la Confederación Nacional de Unidad Sindical. Asimismo, con el licenciado Eduardo del Villar, especialista en seguridad social y pasado subgerente general del Consejo Nacional de Seguridad Social. En la sección de noticias compartimos imágenes y relatos de la misa oficiada en Acción de Gracias en la parroquia Jesús Maestro. Con ella conmemoramos el 8º aniversario del accionar institucional del Órgano Nacional de Derechos Humanos, el Defensor del Pueblo. No se pierda ni un solo instante este programa educativo y orientador, producido para contribuir a fortalecer derechos de nuestra población. A continuación, nuestro contenido. El Defensor del Pueblo vela por los derechos humanos y medioambientales del individuo y la comunidad frente a actuaciones arbitrarias de instituciones del Estado, funcionarios y prestadores de servicios públicos. El Defensor del Pueblo es un órgano independiente que contribuye a fortalecer el Estado social y democrático de derecho. Conoce tus derechos y reclámalos. Defensor del Pueblo, el respeto a tus derechos es nuestro compromiso. El Defensor del Pueblo celebró una misa en Acción de Gracias oficiada en la parroquia Jesús Maestro por el 8º aniversario del arduo trabajo que realiza desde el año 2013 a favor de las garantías de los derechos de la población dominicana. En la ceremonia participó la Defensora del Pueblo, doctora Zoila Martínez Guante, el segundo suplente, doctor Rudy Nelson Frías Ángeles, y la segunda adjunta, licenciada María Batista, junto al equipo de profesionales que forma parte de este órgano constitucional. Durante el servicio religioso, la doctora Zoila Martínez Guante externó: de una lucha intensa para crear el Defensor del Pueblo que nació en el terreno bajo cero. Como todos saben, no teníamos ningún tipo de guía. Dios nos iluminó, hemos creado la institución y al que viene es la fortaleza. Yo amo mi tierra, no tenía que repasar la Constitución, los derechos humanos de 1948, firmado en Paz y Francia, pero siempre lo he practicado, he tratado, siempre he visto la enorme desigualdad entre una clase que lo tiene todo y otra clase que vive arrodillada, boca abajo, con el pie del cuello. La enorme desigualdad existente entre los que lo tienen todo y los que carecen de todo. Esa fue mi primera motivación. Lo segundo, cuidar, enseñar a que se preserven los ríos, los valles, las montañas, los manantiales, los humedales, todos los recursos naturales, los arroyos, las lagunas, las reservas antropológicas, los parques nacionales, y luchando por hacer un país mejor.
donde no haya tanto abuso de una clase pudiente, porque el pudiente lo hacen los gobiernos, y la de abajo lo que le dan son funditas. Eso no puede ser, es una desigualdad, que hay que acabar con esa desigualdad. La clase pobre tiene que empoderarse estudiando, preparándose, y que lógicamente esas mujeres que paren 8, 10, 12 muchachos, que traten de tener 3 o 4 que los puedan educar, porque esa es la comida de los poderosos. Si hay mucha mano de obra barata, ya no hay que luchar mucho, porque si tú no quieres, quieres lo otro. Tienen que darse a respetar, tenemos que ayudarlos, tenemos que crear un país más justo, más humano y más cristiano. Yo nací en esta tierra, amo mi tierra, mi gente, mi pueblo, mi nación, mi bandera. Aquí nací y aquí yo espero ser sepultada. Al concluir la celebración, la defensora del pueblo agradeció a Dios por estos 8 años de arduo trabajo en los que el defensor del pueblo accionó en la defensa de los derechos humanos fundamentales y medioambientales de la población. Además, agradeció al formidable equipo laboral de esta institución y a la prensa a nivel nacional por el apoyo brindado. Exhortó al pueblo dominicano defender sus derechos, estar vigilante de su protección y no permitir que dañen las áreas protegidas, el patrimonio nacional y la cultura de la República Dominicana, que es de todos y todos debemos defenderla. La función del defensor del pueblo es contribuir a salvaguardar los derechos humanos fundamentales y medioambientales de las personas y comunidades. Para esto, vigila y supervisa las actuaciones ilegales, arbitrarias o erróneas de las instituciones. Sugiere cambios de criterios de los actos administrativos que violenten derechos fundamentales. Intermedia en conflictos que involucran a ciudadanos frente a instituciones públicas. Promueve y educa en derechos humanos fundamentales. Acciona en amparo de los derechos de las personas e intereses colectivos y difusos. Defensor del pueblo. El respeto a tus derechos es nuestro compromiso. Estamos de vuelta aquí en nuestro programa El Defensor del Pueblo y el Pueblo, programa institucional del Defensor del Pueblo de la República Dominicana, órgano constitucional del Estado Dominicano, encargado de salvaguardar los derechos humanos fundamentales, medioambientales en la República Dominicana y donde quiera que haya un dominicano en el mundo. En esta noche vamos a seguir tratando uno de nuestros temas fundamentales, uno de nuestros temas favoritos en esa institución, que es el sistema de seguridad social. En otras ocasiones ya hemos abordado este tema desde distintos puntos de vista. Y en esta noche tenemos a 2 grandes amigos de nuestra institución, a 2 grandes aliados de nuestra institución, para seguir abordando y profundizando en este apasionante tema de la seguridad social. En esta noche tenemos con nosotros a Rafael Francisco Abreu Polanco, mejor conocido y cariñosamente conocido por todos nosotros como Pepe Abreu. Él es presidente de la Confederación Nacional de Unidad Sindical. Y también nos acompaña el licenciado Edward del Villar. Él es economista y es especialista en la seguridad social. Fue pasado subgerente del Consejo Nacional de la Seguridad Social, un órgano
fundamental, un órgano rector de todo el tema de la seguridad social. Como es costumbre en nuestro programa, vamos a presentar y vamos a recordar nuestro calendario temático educativo del año 2021. Lo pueden descargar de nuestra página de internet, que está dedicado al derecho humano al agua. Derecho humano al agua. Todo lo relativo a los orígenes de ese derecho, cuál es el contenido esencial de ese derecho. Y aquí tenemos las 12 principales presas de República Dominicana, para qué fueron construidas, en qué año fueron construidas, cuáles son las zonas que beneficia y dónde están ubicadas cada una de estas presas. Porque no podemos hablar del derecho humano al agua sin las instalaciones civiles, las obras de infraestructura que hacen posible que ese acceso le llegue a toda la gente, le llegue a todas las personas en nuestro país. Bien, para nosotros entrar en materia, como siempre hacemos en este programa, siempre nos acogemos a la Constitución de la República. Todo derecho fundamental que aquí se trata, nosotros le damos una pequeña lectura y ponemos en pantalla el texto. Vamos a la Constitución, al artículo 60 de la Constitución de la República, y dice de la siguiente forma: derecho a la seguridad social. Toda persona tiene derecho a la seguridad social. El Estado estimulará el desarrollo progresivo de la seguridad social para asegurar el acceso universal a una adecuada protección en la enfermedad, en la discapacidad, en la desocupación y en la vejez. Fíjense qué interesante, como dice la Constitución de la República, de carácter progresivo para asegurar el acceso universal. Subrayen progresivo y universal, porque de eso es que nosotros vamos a hablar con nuestro amigo Pepe Abreu y con nuestro amigo el licenciado Edward del Villar. Muy buenas noches, señor Pepe. Buenas noches, encantado de estar en un programa como este de la Defensoría del Pueblo. He dicho siempre, ¿verdad?, que esta institución, el Defensor del Pueblo, fue siempre muy anhelada por la ciudadanía dominicana y nos alegra bastante verla pujante y que cada día se fortalezca más. Licenciado Edward del Villar, muy buenas noches. Gracias, buenas noches. Un placer y un honor poder compartir con ustedes. Como decía un amigo del Defensor del Pueblo, conocemos al Defensor del Pueblo porque en varias ocasiones, siendo su gerente de la Seguridad Social, tuvimos que dar respuestas a comunicaciones que llegaron desde allá solicitando la garantía de derechos de trabajadores y trabajadoras para temas particulares de la seguridad social, y bueno, auguramos éxitos y en tan poco tiempo pues esta institución ha mostrado ser una institución eficaz y eficiente y, como tú decías, que vela por los derechos fundamentales de los dominicanos y dominicanas. Excelente, excelente. Bueno, a nosotros nos encanta saber, porque una cosa es lo que el pueblo dominicano conoce del señor Pepe, otra cosa es lo que el pueblo dominicano conoce del licenciado Edward del Villar. Bueno, pero ¿de dónde viene esa vocación? A nosotros nos encanta preguntar eso. Esa vocación, señor Pepe Abreu, de la lucha por los derechos de los trabajadores y trabajadoras en República Dominicana, ¿de dónde viene eso? ¿A qué se debe eso? Háblenos un poco de su vocación. Sí, interesante. Fíjese que yo he sido una persona forjada, se puede decir, por el mismo ambiente en que me desenvolví. Me desenvolví siempre en un ambiente de fábrica, de barrio. Por ejemplo, yo trabajé en una empresa llamada Dulcera Dominicana, Bololoto Hermanos y Compañía, una empresa italiana, que era una dulcería que quedaba en la Barahona, casi esquina Doctor Tejada Florentino. Ahí está todavía, pero ya es otra cosa, ¿verdad? Transformada en un proyecto habitacional y demás asuntos. Entonces, ese ambiente
me involucró muy temprano en la actividad sindical y tomé esa ruta y se puede decir que era una persona colocada en el último escalón de la escalera. No tengo ni siquiera una educación terminada en el campo de lo que se refiere a un nivel ni siquiera secundario. ¿Saben lo que? Nosotros nos quedamos prácticamente en 8º curso, porque toda nuestra vida, eso hay que decirlo así, la dedicamos y la concentramos en esto, pero además las persecuciones de aquellos tiempos, aquella vida que vivimos, nos colocó en un rol que prácticamente hizo que demasiado temprano asumiéramos responsabilidades y compromisos, ¿verdad?, que inclusive superaban hasta nuestra capacidad y edad también en ese momento. Exactamente. Bueno, y ese nombre Pepe, porque usted se llama Rafael Francisco y Pepe es el diminutivo o el apodo normal de una persona llamada José. El apodo de Francisco es Pancho, según siempre se ha dicho. ¿Por qué ustedes le dicen también Pepe Abreu? Usted sabe que se necesitaba en aquellos tiempos de esa temprana juventud nuestra, evitar que los nombres verdaderos fueran captados por los mecanismos de seguridad, especialmente lo que denominábamos el servicio secreto, ¿verdad?, del régimen. Entonces, me cambiaron el nombre y decidieron poner un seudónimo, Pepe. Hubo varios seudónimos, pero ese Pepe entonces se quedó y se superpuso entonces al verdadero nombre, ¿se entiende? Y borró los apellidos, todo lo demás. Y entonces ahora yo mismo solo me siento como bien, como identificado conmigo mismo. Cuando hacen lo que usted hizo ahí. Usted dice Rafael, pero dice Pepe Abreu. Pepe Abreu. Entonces ahí es que yo siento como que me están identificando. Por el otro nombre como lo doy como que lo oigo, entiende lo que es, pero solo para asuntos oficiales. El verdadero nombre para mí es Pepe Abreu. Bueno, su generación ha sido responsable también de que hoy podamos disfrutar de unos regímenes de libertad, de mayor libertad de expresión, de reunión, de asociación. Y ya no tenemos que utilizar esos apodos. El que usa apodo en estos días es porque quiere, ¿verdad? Es otra cosa ya. O la gente del sur usa mucho los apodos también. Así es. Bien, licenciado Eduardo del Villar, ¿de dónde viene su vocación? ¿Cómo se relaciona la economía con el tema de la seguridad social también? Bueno, en primer lugar, la economía como tal es muy cerca de la sociología y de alguna manera u otra no tiene que ver con el tema del bienestar. O sea, como economista, lo que manejamos es cómo asignar esos recursos escasos. No es escaso porque haya pocos, sino es escaso porque tienen diferentes usos. Cómo asignar esos recursos a aquellas actividades públicas, básicamente, que generen el mayor bienestar posible para la sociedad. Entonces, la seguridad social como tal es un tema que uno estudia y ve en la carrera de economía. Pero vamos a decir que mi pasión por la seguridad social no viene por ser economista, viene quizás de manera accidental. Accidental porque cuando todo esto estaba comenzando, por allá por los años 2002, yo llegué a la seguridad social, para ser exacto, el 4 de marzo del año 2002, cuando no existía nada. Adolescente prácticamente. Sí, prácticamente un muchachón soltero y todas esas cosas, ¿verdad? Y comenzamos a construir entre todos la seguridad social. Y para resumirte el tema con la seguridad social es que embriaga, es como un vicio. Entonces, nos metemos ahí y es imposible salir por las cosas que da la seguridad social, porque la seguridad social nos vincula a todos de una manera colectiva frente a situaciones que son individuales. Pero cuando tú tienes la satisfacción y quizás de trabajar en la DIDA por 9 años y luego trabajar en el Consejo por 10 años, cada vez que uno es parte de la solución de un problema colectivo, pues uno siente que está aportando al bienestar de personas que tú no conoces. Es como si estuviera tirando una piedrecita en medio del lago y todas esas ondas expansivas que se generan, tú ni siquiera sabes. Tú sabes que se están generando y que van a llegar lejísimo y que hay muchísima gente que se está beneficiando de eso. Y al final del día,
tú y tus hijos también son parte de la sociedad y es lo que embriaga a uno en estos temas. Licenciado, usted mencionó la DIDA, pero también mencionó el Consejo, es decir, el Consejo Nacional de la Seguridad Social. ¿Qué es el Consejo y qué es la DIDA? ¿Qué papeles juegan o qué rol juegan en el sistema de seguridad social? Mira, la seguridad social es un tema complejo, muy complejo. Tiene 3 seguros, un seguro de pensiones que en sí mismo tiene 3 seguros, un seguro de vejez, discapacidad y de sobrevivencia, un seguro de salud que también tiene varios componentes, un seguro familiar de salud, subsidio por maternidad, subsidio por lactancia, riesgos laborales que también tiene sus propias complejidades, pero también dentro de las instituciones de la seguridad social, que hay un sinnúmero de instituciones, y vamos a decir que es un poco de cultura, aprenderse todos esos nombres, DIDA, riesgos laborales, AFP, ARS. Entonces, la separación de funciones es un principio básico de la seguridad social, en donde el Consejo es el órgano rector del modelo, todo lo que tiene que ver con la implementación y el diseño de políticas no contempladas en la ley, vamos a decirlo así, pero de políticas, cómo el modelo se ajusta, y de ahí dependen la DIDA, que es la Dirección de Información y Defensa de los Afiliados, que tiene un rol de promover el sistema, de dar información a las personas, de asesorar a la persona y de defenderlo frente a la denegación de derechos por parte de los prestadores o administradores. En este caso, si es un tema de pensiones, si una AFP le ha negado un derecho a un afiliado, pues entonces el afiliado va a la DIDA para que la DIDA lo defienda. Igual con el tema de salud, igual con el tema de riesgos laborales. Un poco la diferencia. Entonces, el Consejo Nacional su posición es... El órgano rector. El órgano rector, es decir, por encima del Consejo no hay... No. Luego existe otro órgano, vamos a decirlo así. Está al lado de superintendencia como órgano de supervisión y fiscalización de los seguros, la superintendencia de pensiones que fiscaliza a las AFPs, a los fondos públicos, a los fondos de pensiones públicos, para garantizar el cumplimiento de las leyes y las normas, y la superintendencia de salud y riesgos laborales que supervisa por su lado a las ARS y de manera indirecta a las PCS, o sea, a la clínica privada, a los hospitales y las farmacias, y a riesgos laborales. Muy bien, excelente. Ahí vemos que es vamos a decir, un ecosistema muy complejo y muy variado, ¿verdad? Todo el sistema de la seguridad social. Don Pepe, ¿qué es la Confederación Nacional de Unidad Sindical? Nuestra confederación, ¿A qué se dedica? Nuestra Confederación de Unidad Sindical es una institución que viene de varias fusiones del pasado y que básicamente se dedica a aglutinar trabajadores. Nosotros, por ejemplo, tenemos gran desarrollo en el aspecto de la organización de los trabajadores del área azucarera, área de la alimentación en general, áreas que tienen que ver con la minería, con los trabajadores de zona franca, trabajadores de hotelería. Y este aglutinamiento de diversos sectores de la composición de lo que son la clase trabajadora como tal, se conjuga con la unidad que llevamos a efecto con otras confederaciones sindicales que a su vez hemos constituido una especie como de mesa sindical de entendimiento entre las 3 centrales sindicales existentes en el país. Pero eso va entonces a lo que denominamos el campo internacional. Y hay una confederación sindical de las Américas, la CCA, que abarca a los trabajadores que van desde Estados Unidos, Canadá, Centroamérica, Latinoamérica en su conjunto. Y una mundial, que es la Confederación Sindical Internacional, que aglutina a todos los trabajadores prácticamente del mundo. Hay que decir, es importante decirlo a Defensor del Pueblo, porque este es un programa educativo, así es, que el movimiento sindical es de las instituciones orgánicas de los trabajadores que tiene más antigüedad. Fíjese, cuando usted se vaya a la Constitución, como usted fue ahí, para educar a la gente sobre la seguridad social, se va a encontrar siempre con que en la Constitución se garantiza el tema referido a la libertad sindical, pero lo garantizan los convenios internacionales de la Organización Internacional de Trabajo, tiene un código propio, ¿verdad? Como tal, un código de trabajo propio para estas relaciones que se dan entre el sector empresarial y el sector trabajador y sindical.
Muy bien, entonces como dice o diría el diccionario, es una confederación, es decir, una federación de federaciones, Exactamente. Vamos a decirlo así, quiere decir que es un órgano cimero a nivel nacional. Exactamente, que aglutina federaciones dentro de la confederación, federaciones, y entonces las federaciones, sindicatos. Don Pepe, una pregunta, ¿y ahí solo están los trabajadores del sector privado? ¿Y los del sector público no entran ahí tampoco? Entran al punto que, por ejemplo... O deberían. ¿Verdad? Sí, entran, por ejemplo, al punto que las organizaciones como la ADP, usted sabe que es una organización grande de profesores, la de los maestros, ¿verdad? Asociación Dominicana de Profesores. Fíjense que aunque tiene nombre de asociación, está registrada como un sindicato, tiene un registro del Ministerio de Trabajo sindical y es afiliada, ¿verdad?, a la confederación nuestra. Pero las asociaciones de enfermería, que en el caso que nos ocupa es un sindicato de enfermería, ese sindicato es fundamentalmente del sector público, pero tiene afiliación entonces sindical. O sea, lo que quiere decir que somos aglutinadores tanto de trabajadores del sector privado como del sector público, pero además, esto es bueno matizarlo, por la nueva modalidad de la economía, tanto en el mundo como en República Dominicana, hemos tenido también que incursionar en la organización de los trabajadores informales y asociarlo para que esos trabajadores se integren. Porque esto mismo que estamos tratando aquí, la seguridad social, uno de los principales temas que tiene que superar es lograr que de manera definitiva la informalidad económica, los trabajadores informales, sean tomados en cuenta en el sistema de seguridad social. Así es, bueno, y usted menciona el tema de la informalidad laboral. En varias ocasiones ha salido una serie de estudios que dicen que más del 50-55%, casi el 60% de la población económicamente activa en República Dominicana es informal, es decir, no tiene un salario fijo, no tiene los beneficios de un seguro médico, no cotiza al sistema de pensiones, etcétera, etcétera. Es decir, que es una situación verdaderamente precaria. El licenciado Edward, la Constitución de la República habla de la seguridad social y dice que tenemos derecho a acceder a la seguridad social, pero no define qué es la seguridad social. ¿Cómo nosotros podemos definir de manera sucinta el sistema de seguridad social? Mira, esa es una pregunta interesante. La OIT, que es, vamos a decir, el organismo más importante en materia de seguridad social que tiene la asociación y otras más, define la seguridad social como la protección que la sociedad le da a sus miembros frente a situaciones económicas que de ocurrir disminuirían o harían desaparecer los ingresos de la familia frente a situaciones de la vida. Y esas situaciones de la vida son vejez, discapacidad, enfermedad, accidente del trabajo, tasas infantiles, desempleo. Y esa es, vamos a decir, la definición conceptual de esto. ¿Cómo Edward del Villar la define? En esencia, lo que hace la seguridad social es un aseguramiento financiero frente a las consecuencias económicas que esos eventos que yo acabo de enumerar generan en la familia. O sea, cuando tú hablas de una pensión de vejez, lo que hace el sistema de seguridad social es reemplazar los ingresos que tú como trabajador activo recibías cuando trabajaba, ¿verdad? Y ya cuando estás pensionado, pues ahora lo paga la seguridad social. Y así, si tú analizas, todo esto se refleja en temas económicos. El seguro de salud, por ejemplo, que las personas hablan de, bueno, voy a la clínica, me dan atenciones médicas y al final del día salgo y pago muy poco, pero al final del día lo que ha hecho la seguridad social es que en vez de que tú saques el dinero de tu bolsillo y pagues por un servicio, la seguridad social paga una parte por ti. Entonces, una de las características fundamentales de la seguridad social, a diferencia de otros modelos, es que la sociedad como tal aglutina esos riesgos que son comunes y entre todos damos una respuesta a eso. O sea, es como, por ejemplo, el ejemplo más fácil para que la puedan entender, como es un programa educativo, los famosos fondos para el entierro de los barrios, por ejemplo. O sea, cuando yo me crié, que vengo de un campo de Bonao, ¿verdad? Cuando se moría alguien en el barrio, pues salían a recolectar casa por casa un pago, por decir 100 pesos. Entonces, ¿qué es lo que estaba haciendo? Que el riesgo individual, el riesgo financiero individual
que tenía la familia para buscar dinero para enterrar a esa persona, no tenía que afrontarlo solo, sino que todo el barrio de manera colectiva afrontaba conjuntamente ese riesgo. Y eso es lo que hace la Seguridad Social. Por eso, cuando usted se discapacita, por ejemplo, le pueden pagar una pensión por discapacidad que equivale al 60% del salario. Pero ¿cuánto te paga para ese fondo? Usted paga el 1% del salario. Entonces la brecha entre lo que recibe como una pensión por discapacidad y lo que usted paga de su salario son 59%. ¿Y de dónde viene ese 59%? Viene de todo el resto de la población que no se discapacita. Entonces esa es la solidaridad social que tiene la Seguridad Social. Entonces, vemos que de base tenemos ese principio, ¿verdad? Ese principio que establece la misma Constitución, el principio de solidaridad en nuestra sociedad. Hablando un poco de todo el tema ese de la prestación de esos servicios, brevemente, antes de irnos a la pausa, licenciado Del Villar, en esos días, es un tema que le interesa supremamente a la población, se dispuso la suspensión de las pruebas PCR para el tema del COVID. Ustedes conocen la PCR, que a través de la nariz o a través de la saliva, y hay otros métodos también. Entonces, se estaba cubriendo por el tema de la pandemia una cantidad considerable por persona. Ahora se dispuso que no, que es una al año. Eso fue incoado o fue impugnado por una entidad, que es el Colegio Médico Dominicano, ante el Consejo Nacional de la Seguridad Social. ¿Pero qué usted piensa de eso? Porque se suspendió. La gente tiene que saber que se suspendió, pero no se suspendió porque el Consejo dijo que se suspendiera, sino porque al momento de impugnar, por ley se suspende Así es. La medida, se suspendió, pero no porque en el fondo el Consejo haya dicho que sí o que no, o que tienen la razón. ¿Qué usted piensa de eso, considerando esta situación que hay ahora mismo? Mira, yo creo que la Seguridad Social como tal jugó un papel fundamental en todo este tema de la pandemia. Yo me atrevo a decir que sin la Seguridad Social, sin el papel que jugó la Seguridad Social, la situación hubiese sido mucho peor en República Dominicana, porque de entrada, los primeros salarios que comenzaron a pagarse, los primeros programas, fase 1 y fase 2 que comenzaron a pagarse, fue la Seguridad Social que lo pagó. O sea, fue la sociedad en sentido general que lo pagó. Entonces, el tema de las PCR, pues se comenzaron a cubrir con fondos del Estado a través de las ARS. O sea, ni siquiera era la Seguridad Social que lo estaba pagando, sino el fondo del Estado, y la gente pues se hacía su prueba sin ningún tipo de problema. Yo me hice prueba en ese proceso y era facilísimo hacerlo. Sin embargo, y nosotros nos pronunciamos al respecto, sin embargo, el Consejo, fruto, como tú muy bien decías, de la apelación que sometió el Colegio Médico Dominicano, pues mandó a que CISARRIL suspendiera esa norma de que solamente una al año y después de haberse hecho una prueba de antígeno, positiva o negativa. Pero cuando yo llegué a este programa, tú me preguntaste, entonces ya tú no estás en el Consejo, tú puedes hablar. Sí, yo puedo hablar. Lo que está ocurriendo en la práctica es que todavía hay trabas para que la persona se haga las pruebas de PCR. Hay trabas. No era tan fácil como antes, como que algún médico te hiciera una receta y tú llamabas a cualquiera de los laboratorios y te decían, ¿cuándo te puede? Mañana, pasado, venga, hágaselo. No, ahora no. Hay trabas y sobre todo le están pidiendo la prueba de antígeno. ¿Y qué significa eso, Pepe, la prueba de antígeno? Significa que la prueba de antígeno no está cubierta en la Seguridad Social. Y para ti hacerte la PCR tienes que llevar una prueba de antígeno. Y la prueba de antígeno, ¿sabe cuánto cuesta? Entre 1.700 y 2.000 pesos. Dios mío. Y para que puedan aprobarte, y si esa prueba de antígeno no tiene 3 días, entonces no te están aprobando la prueba PCR. Así que yo creo que el Consejo debiera lo antes posible resolver esa situación, porque la población dominicana está sufriendo por eso. Porque si estamos hablando de un trabajador, Pepe, por ejemplo, que gana 10.000 pesos, estamos hablando que para él hacerse la prueba de PCR tiene que buscar el 20% de su salario, que serían 2.000 pesos, ¿verdad? Para poder hacerse la prueba de antígeno, y con la prueba de antígeno, que no pase de 3 días, entonces él puede hacerse gratuitamente la prueba PCR. Pero una. Porque si ya se había hecho otra en el año, también tiene que pagar 5.000 pesos, que es lo que cuesta más o menos la prueba PCR. Es increíble. Por eso es que el Defensor del Pueblo en su momento le intimó al Poder Ejecutivo a que echara para atrás esta decisión, que no viene en nada a una razonabilidad, no viene en nada a aportar en lo que tiene que ver con esa guerra sanitaria contra la COVID-19 en República Dominicana. Volvemos en breve con
Pepe Abreu para abordar unos temas que tienen que ver precisamente con la parte sindical en todo este problema que está ocurriendo a nivel sanitario en República Dominicana. Volvemos en breve. El defensor del pueblo vela por los derechos humanos y medioambientales del individuo y la comunidad frente a actuaciones arbitrarias de instituciones del Estado, funcionarios y prestadores de servicios públicos. El defensor del pueblo es un órgano independiente que contribuye a fortalecer el Estado social y democrático de derecho. Conoce tus derechos y reclámalos. Defensor del pueblo. El respeto a tus derechos es nuestro compromiso. Estamos de vuelta en nuestro programa El Defensor del Pueblo y el Pueblo, tratando uno de nuestros temas favoritos, de los que más nos apasionan, la seguridad social, con nuestros invitados Pepe Abreu y Edward del Villar. Don Pepe, en estos días se han estado dando una serie de huelgas del Colegio Médico Dominicano que son en contra de las ARS, como bien nos explicó el licenciado Edward del Villar, que son las administradoras de riesgos de salud, es decir, las que administran los seguros de salud, de los profesionales médicos contra esas empresas. Pero resulta, don Pepe, que el método de lucha escogido o elegido tradicionalmente afecta a la ciudadanía, a los niños, a las personas, a todo aquel que acude al sistema hospitalario a buscar salud, que es un derecho fundamental. ¿Qué usted piensa de eso? Porque a la larga lo que estamos pagando somos los usuarios. ¿Cómo se puede conciliar eso de una mejor forma? Por suerte, el programa nos permite, ¿verdad?, hablar de tema partiendo de una visión justa que hay que tener en un tema de la característica de una respuesta que tiene que ver con salud de la persona, que ese puede ser uno de los aspectos sagrados, donde quizá debe haber menos exclusión, menos desigualdad. Si hay una palabra adecuada para el tema salud, es que debe haber respuesta igualitaria para todo el mundo. No es así en la práctica, pero debe ser así. Entonces, cuando uno analiza este tema, que es lo que le hemos dicho a los amigos del Colegio Médico, lo que le hemos planteado es, miren señores, ustedes cuando hacen la paralización a una de las ARS, esa ARS, licenciado, sigue cobrando su dinero, sigue cobrando su dinero. Lo único es que no consume, porque durante la paralización ellos se ahorran los recursos, ¿verdad?, que tienen que erogar, que tienen que aportar, como Edward decía ahorita con el tema de la PCR, o sea, tienen que hacer eso. Entonces, en definitiva, usted le está diciendo a ese trabajador que está ahí, mire, si usted tiene un seguro médico, que no es más que un pago anticipado, eso no es gratis, es un pago anticipado que se descuenta con un aporte que la empresa hace y un aporte que el trabajador hace. Entonces, si usted tiene ese seguro, nosotros no lo vamos a atender. Ahora, si usted tiene capacidad de pago y puede pagar su consulta, entonces nosotros le vamos a hacer la consulta, la vamos a cobrar y vamos a hacer la consulta. Eso no es justo y por tanto, lo conveniente es que entonces el Estado juegue su rol, el Consejo de la Seguridad Social juegue su rol y tome la medida condigna a la respuesta que hay que dar. Entonces, si en un momento dado hay que actuar, porque las ARS, por ejemplo, están actuando contra el sector médico, entonces en esa intervención se debe establecer qué tipo de sanción entonces debe sufrir las ARS.
pero nunca poner a pagar, ¿verdad?, al usuario de un sistema en un problema de salud con negarle un servicio que esa misma Constitución dice que es sagrado, garantiza. Entonces, por eso es que nosotros hemos dicho que el escenario debe ser otro, debe ser el escenario del Consejo, nunca debe ser la huelga que afecte al usuario del sistema. Bueno, recordamos también que la salud es un servicio público, es una prestación pública, y una de las características del servicio público es precisamente la continuidad, es decir, que no deben de interrumpirse, y mucho menos en materia de salud, que se está aquí en juego, tenemos en juego a lo que es la vida de la persona. Don Pepe, pero el sector sindical no está representado en el Consejo. Exactamente, y planteó precisamente el sector sindical al colegio médico, lo que hicimos, que lo correcto era ir al Consejo. Nosotros llamamos a ir al Consejo y llamamos también a la propia ARS, ¿verdad? Que sí, que están indirectamente representadas por los empresarios, que lo correcto era ir al Consejo, porque también el colegio médico está en el Consejo. Es decir, todos confluimos en el Consejo. ¿Por qué no haber buscado entre todos la Defensoría del Pueblo? Vamos a discutir eso en el escenario del Consejo, adhiriendo la Defensoría del Pueblo, todos los órganos que haya que adherir a eso, la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales que tiene que estar ahí. Es un tema de todo, intervenir y dar una respuesta como conjunto, nunca haciéndolo desde el punto de vista de esa visión que se planteó ahí. Porque esa visión que se planteó ahí, lo que está diciendo, señores, un conflicto entre partes, entonces, como usted dice en la pregunta, suspende un servicio público que por su característica es esencial, no es sustituible. O sea, no es como que uno diga, bueno, subió tal producto, yo voy a comprar otro. En el tema de la salud, no hay sustituto, ¿verdad que sí? Usted tiene que dar una respuesta expresamente dirigida al afectado. Y en este caso, ¿verdad?, se está negando si se continúa por ese camino. Así es. Bueno, licenciado Edward, generalmente, o en la generalidad, mejor dicho, hay una queja, malestar de la población con respecto a las administradoras de riesgo de salud, que son las empresas que administran el seguro de salud, y con respecto a las administradoras de fondos de pensiones, que son los otros actores empresariales que administran, como su nombre lo dice, todo ese dinero que cada trabajador con su empleador aportan a su fondo de pensiones para cuando le llegue el momento de la pensión tengan vamos a decirlo así, como un lenguaje coloquial, un dinero para poder sobrevivir en la vejez, ¿verdad? O en otra situación que le impida trabajar. ¿Por qué se dan esas quejas? ¿Y qué se necesita para nosotros, vamos a decirlo, mejorar todo ese sistema con las ARS, con las AFP? Y otra pregunta, ¿son realmente necesarias esas empresas? Mira, las AFPs, que son administradoras de fondos de pensiones, tienen un mandato claro, que es administrar por cuenta del trabajador los fondos de pensiones, ¿okay? Y las ARS, asumir la administración de riesgo de salud. Bueno, en la práctica no administran ningún riesgo de salud. En la práctica lo que administran es un fondo también, porque aquí no hay atención primaria, aquí no hay un mecanismo en donde se comparta riesgo entre el prestador y las ARS. Así que al final del día las ARS lo que hacen es que las facturas que se genera por la atención prestada, pues a final de mes o cuando sea se paga, punto, ¿verdad? Pero estas instituciones, y Pepe hablaba muy bien que cuál es el escenario en donde se deben resolver esos conflictos. Estas instituciones operan bajo la ley 8701, bajo reglamentos, bajo resoluciones y bajo normas administrativas establecidas por las superintendencias. Así que al final del día, y quizás no quiero que me vean como defensor de estas instituciones, pero al final del día hay unas reglas de juego que no la establecen ellas, sino que la establece el Congreso, la establece el Consejo, la establece la superintendencia, y bajo esas reglas de juego ellas operan. Claro, no son santos, ¿eh? Así que hay muchísimos bajaderos por el cual a veces los afiliados sufren,
en el acceso a los beneficios. Por ejemplo, un tema fundamental que ha tenido mucho eco en los últimos días tiene que ver con el tema de la devolución de los aportes sucesorales a las personas. Estos son cuando un trabajador fallece y no tiene el derecho a la pensión por sobrevivencia, entonces la familia tienen que recurrir o tienen el derecho a buscar esos fondos de pensiones en las AFP. Entonces ahí ha habido cierto nivel de conflicto por un tema de legalidad, porque se le exige a la familia que tiene que llevar el pago de los impuestos sucesorales para que la AFP pueda erogar los fondos que tiene acumulados. Entonces ahí surge todo un tema de la viabilidad de eso o no. Entonces, por vuelvo y repito, tiene que ver con un tema de arreglo legal en donde estas instituciones se manejan y lo que te dicen, no, pero es que tú tienes que traer eso, si no lo traes, pues no hay dinero. Entonces, a veces es tanta la burocracia, y es donde yo quiero caer, es tanta la burocracia que se establece que muchas veces las familias que tienen 70,000 o que tienen 100,000 pesos, tienen que buscar un abogado para que le haga todo el proceso legal, y cuando sacan cuenta, como decimos en el Cibao, a veces sale más la sal que el chivo, y dicen, no, pero yo voy a pasar todo el trabajo para eso, entonces prefiero dejarlo. Y se van dando ese tipo de situaciones. Quiere decir que el sistema de seguridad social, en determinados casos o en determinados momentos, ha habido intentos de reforma. Ya ha habido algunos, si mal no recuerdo, 4, 5, 6 intentos de reforma a la ley 87-01 y otras normas que tienen que ver con el sistema de seguridad social. Por ejemplo, hay una del año 80 y pico que se le llama el sistema contributivo, bueno, que son los que están en el Estado, que tienen su propio sistema de pensiones. Sí, régimen de reparto. Exactamente, el régimen de reparto, que es una ley del año 81, que también forma parte de todo este conglomerado normativo. Don Pepe, a su juicio, ¿cuáles son los elementos que debería prestársele mayor atención, prioridad en esta reforma que ya se está nuevamente tratando en el Congreso Nacional en cuanto a la seguridad social? Fíjese que el nuevo presidente de la República precisó en su intervención reciente que uno de sus objetivos fundamentales tiene que ver con la reforma de la Ley de Seguridad Social. Así lo dijo. En este momento hay un proyecto de ley ya firmado por 17 diputados que lo presentaron y está en la comisión bicameral, inclusive haciendo algunas vistas públicas poblacionales con el objetivo de identificar los principales contenidos que hay que modificar de la Ley de Seguridad Social. Licenciado del Villar mencionó una parte de ello y usted en la introducción también. Mire, el hombre, la mujer, la humanidad, una de las cosas que busca en la vida es tener certidumbre. Cuando usted leyó la Constitución ahí, y Edward como que replicó también eso. Reforzó. Yo decía, pero, licenciado, todo está ligado como a tragedia, vejez, salud, invalidez. Pero bueno, desempleo. Es decir, todo es como desgracia. ¿no? Entonces usted dice, ¿por qué no hablamos mejor de la maravillosa juventud, entiende, de los bailes, de la fiesta? No, es que no podemos hacerlo, porque esa es la verdad al final del ser humano. Entonces, ese trabajador quiere tener garantía, certidumbre, de que el día que se retire después de cotizar 360 cotizaciones, que son 30 años, él no tenga que salir a pedir un favor a un político, una ayuda a un hijo, sino tener garantizado ese retiro, que va a tener con qué proteger, ¿verdad?, su medicina, etcétera, etcétera, etcétera. Oiga, pero cuando uno tenga una enfermedad, uno quiere tener la seguridad de que usted, como en el caso mismo del COVID ahora, esta pandemia, Edward, puso muy a prueba el sistema. Usted no va a tener que andar, como le pasa a uno cada rato, de clínica en clínica, hospital en hospital, que no hay cama aquí, que no hay cama allí, que no lo reciben aquí, que no lo reciben en el otro lado. Llamar a doña Zoila
para a ver si reciben a uno, porque no lo quieren recibir en ningún sitio, porque como es COVID, ¿te entiendes? Claro. Si usted no deposita tanto en el sector privado, no lo reciben. Entonces, solo esas dos cosas, o sea, garantía de la salud y que haya certidumbre en el retiro. Si hay que emplear, mire, todo el proceso de acuerdo que haya que hacer, pasando por quien haya que excluir de eso, si es un estorbo, ¿verdad? Hay que hacerlo porque esa es la única garantía de que esta sociedad se reencauce por un camino real de justicia social. Muy bien, licenciado Edward, si yo le preguntara a usted, mencióname 3 puntos por los cuales debemos de reformar para mejorar el sistema de salud, para el sistema de seguridad social, para lograr que ese gasto de bolsillo se reduzca, para lograr que todas las enfermedades catastróficas se puedan atender en nuestro país. Mencióneme 3 puntos fundamentales. Mira, hay cosas que no hay que reformularlo para que se implementen. Una de ellas tiene que ver con el tema de la atención primaria en salud. O sea, yo te decía hace un rato que las ARS no administran riesgo de salud, las ARS administran un fondo para pagar. O sea, una de las cosas que hay que hacer en República Dominicana es comenzar a administrar la salud de las personas. Y administrar la salud de la persona significa invertir en promoción, en educación, en prevención de la salud de las personas. Entonces, todo eso se logra a través de la atención primaria en salud. Entonces, no hay que modificar la ley para eso. Es simplemente que haya la voluntad política de implementar la atención primaria en salud. Ese es uno. Lo segundo es garantizar la integralidad en los servicios. Con esto no estoy diciendo que se cubran todas las patologías que pudieran haber, sino que si tú tienes acceso, por ejemplo, a un servicio, a una cirugía, que no te digan que la cirugía no te la van a cubrir porque eso implica que hay que ponerte un nuevo medicamento o hay que incluirte un marcapaso o hay que incluirte algo que no está descrito en el plan básico de salud, entonces por eso no te voy a dar esa cobertura. Entonces, ese tema hay que resolverlo, porque no es posible que una persona que está acostado, que lo que necesita es atención en salud, por eso Pepe lo decía magistralmente, el tema de garantizar la atención en salud a las personas cuando él tiene una desgracia en su vida. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que cuando tú estás acostado y te dicen, mire, te vamos a operar, pero tal cosa no está incluido. ¿Tú qué tú dices? No, opérame, que yo voy a resolver como quiero. Esa garantía de ese aseguramiento de que tú tienes la certidumbre de que te van a atender sin ningún tipo de situación que hay algo que no está cubierto. Entonces, esa integralidad, a eso que me refiero. Eso es un tema que hay que resolver. Y el otro gran tema es el tema de la cobertura en salud para pensionados. O sea, no es posible, y vuelvo, y eso también está en la Ley de Seguridad Social, no es posible que las personas cuando más necesitan un seguro de salud, entonces se lo quiten. O sea, te pensionan y te dicen, mira, ya tú estás pensionado y no hay seguro de salud para ti. Cuando tú realmente te pasaste la vida entera aportando a la economía, aportando a este país, y ya por fin te vas a descansar y te dicen, no, mírate, te vas, pero no hay un seguro familiar de salud para ti. Bueno, increíble, increíble. Bueno, muchas de las cosas ya hemos visto que ya están en la ley. Eso es algo que hay que prestarle mucha atención porque en nuestro país sufrimos mucho también de hablar y de sobreabundar y de querer legislar sobre cosas que ya fueron legisladas. Es un problema de ejecución, es un problema de ejecución y no un problema de letras en una ley. Bueno, queremos recordar nuevamente el artículo 60 de la Constitución y subrayar el aspecto progresivo y el aspecto del acceso universal. Toda reforma, don Pepe, toda reforma, licenciado Edward, que se vaya a hacer, tanto en la seguridad social como hasta en el sector laboral, el derecho al trabajo, porque ha habido también intentos de reforma para echar para atrás, por ejemplo, la cesantía. No, esto es de carácter progresivo. Si se va a hacer reforma, que los legisladores de la República sepan que hay dos principios fundamentales, la universalidad del acceso a la salud y el carácter progresivo. No podemos echar para atrás ninguna de las reivindicaciones que han sido logradas históricamente en República Dominicana. Ya para terminar, les recordamos nuestro manual de ética, moral, cívica y algo más. Manual de ética, moral, cívica y algo más. Una producción del Defensor del Pueblo, encabezado por
la doctora Zoila Martínez Guante. Aquí está una serie de tips, una serie de puntos fundamentales de la cívica, de cómo es el Estado, de qué es el Estado, cómo se organiza el Estado dominicano. Y algo muy interesante, los deberes, porque solamente hablamos de derechos y derechos y derechos, pero también hay deberes fundamentales que están establecidos también en la Constitución de la República. Agradecemos la colaboración de nuestros invitados, Pepe Abreu y el licenciado Edward del Villar en este tema de la seguridad social. Seguiremos abordando más profundidad en este tema porque siempre está candente, siempre está al día, por una razón sencilla, porque nos toca a nosotros directamente, a nuestra salud, a nuestro bienestar y, como decía don Pepe, nuestra certidumbre de vida. Vivir en la incertidumbre también es una enfermedad o es un causante de enfermedades también. Bueno, hasta aquí llegamos en nuestro programa. Les deseamos una feliz semana y hasta la próxima.